Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando rompope para despedir el 2021 y celebrar el nuevo 2022. ¡Comenzamos, mis amigos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Vamos a estar necesitando 6 tazas de leche, 5 tazas que tengo en esta ollita y las vamos a estar poniendo a hervir y vamos a reservar una taza de la leche. 8 yemas de huevo. Las yemas de los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. 3 cuartos de taza de azúcar blanca, una cucharadita de vainilla, 5 clavos de olor, una pizquita de sal, 1/8 de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela en polvo, una cucharada de maicena, 6 rajitas de canela y tengo también ron. El ron sería la cantidad que ustedes le quieran agregar. Y recuerden, si van a estar manejando, no tomen. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar a hervir la leche y yo lo voy a estar cocinando a fuego medio alto. Agregamos la canela, los clavitos de olor y el azúcar. Lo revolvemos un ratito y lo vamos a dejar ahí hasta que esté a punto de hervir. Mientras la leche se está calentando, voy a comenzar a licuar los siguientes ingredientes. Los huevos, la taza de leche que reservamos, vainilla, la maicena, la sal, la canela y la nuez moscada. Ahí lo vamos a estar agregando todo de un solo. Y lo voy a licuar aproximadamente 2 minutos. Ahora, una vez la leche está a punto de hervir, vamos a estar agregando los demás ingredientes que estábamos licuando. Y lo vamos a hacer bien despacio. Así como dejando ir un chorrito. Así, ahora, una vez hemos agregado todo, solo esperamos que hierva. La vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar. Y cuidándola también la leche que no se vaya a rebalsar. ¿Okay? Ahora ya está listo, ya vemos que comienza a hervir, entonces apagamos el fuego y lo retiramos. Ahora lo dejamos que se fríe un poco y lo vamos a estar sirviendo. Antes de cambiarlo de recipiente, que lo voy a estar poniendo en este pichel, tenemos que remover la canela y los clavitos de olor. Ahora vamos a comenzar agregando un poquito de ron. Ahí sería el gusto de cuánto ustedes le quieren poner, ¿verdad? De ron. Aquí yo agregué un poquito de nuez moscada y canela en polvo y solo lo revolví. Entonces eso lo vamos a estar poniendo con un colador pequeño. Y esta copita no va a llevar ron, solamente el rompope. Y si ustedes también lo quieren preparar todo con ron, entonces le agregan el ron al pichel y ya les va a quedar bien sabroso, listo solo para servir. Y también le voy a estar agregando la canelita y la nuez moscada, un poquito nada más, solo para decoración. Vean qué lindo. Espero les guste y pueden preparar esta bebida y la disfruten en familia. Y mis amigos, les deseo que el 2022 sea un año de muchas bendiciones y que Dios los bendiga a todos. Gracias por su apoyo a Cocina lo Nuestro 416. Nos vemos el próximo año. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Feliz Año Nuevo!